Dios les guarde. Es una bendición estar aquí nuevamente, un programa que será de mucha bendición. Y tenemos a dos grandes apologistas y maestros de la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en este programa en vivo y también saludar a todos los hermanos que nos verán después de que el video esté ya grabado. También quiero saludar a los amigos que nos acompañan y todos aquellos que están participando en el chat. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es nuestro deseo que Dios los bendiga grande y abundantemente. En el día de hoy tenemos un tema a tratar que hemos titulado Lo que creemos como unicitarios. Y para eso está con nosotros nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra y nuestro hermano Alex Cerrato. Así que, hermano Julio, Dios le bendiga y Dios le guarde. Puedes dar tus saludos a la audiencia. Adelante, hermano Julio. Gracias, hermano Luis Polo, Dios le bendiga. También un saludo al hermano Alexander Cerrato y a todos los hermanos que en este momento nos ven, también a todos los amigos. Muchas gracias, hermano Luis, por tenerme aquí en su canal Verdades de la Biblia. Dios le bendiga. Amén. Hermano Alexander, Dios le bendiga y le guarde. Presenta sus saludos aquí a la audiencia. Bueno, muy buena noche, hermano Luis Polo. Buenas noches, hermano Julio César Clavijo. El Señor Jesucristo les bendiga. El Señor Jesucristo bendiga a toda la audiencia. De verdad, para nosotros, en especial para mí es un honor estar con mi hermano Luis Enrique y estar con mi hermano Julio César de nuevo reunidos para poder traer una nueva conferencia acerca de lo que más nos apasiona, el Señor Jesucristo. Todos bienvenidos y por favor, un consejo. Su cuadernito de apuntes y su lapicero. Importante, lo que hoy se dice va a quedar impregnado o va a quedar plasmado en su mente y en su corazón y va a tener algo escrito para recordar y poder estudiar. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, siempre teníamos tiempo sin hacer un programa a los tres y me siento muy contento y muy agradecido con Dios por poder participar y tener un programa nuevamente con el hermano Julio César Clavijo y el hermano Alex Cerrato, que son hermanos que se esfuerzan por enseñar y defender la palabra de Dios y que son muy queridos por muchos hermanos en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, no es nuevo para muchos hermanos que existen personas que podríamos decir que son enemigos de la verdad de Dios. Y el detalle es que a veces hay personas que cortan fragmentos de enseñanzas que yo doy en mi canal. También cortan fragmentos de enseñanzas del hermano Alexander Cerrato. También cortan fragmentos de enseñanzas del hermano Julio César Clavijos y los descontextualizan y unen esos fragmentos para tratar de demostrar engañosamente que nosotros como unicitarios no tenemos una doctrina unificada cuando eso es totalmente falso. Por eso es que vamos a hacer este programa para que ustedes se den cuenta que el hermano Alexander Cerrato, el hermano Julio César Clavijo y mi persona tenemos unificadas nuestra creencia, nuestra fe, y así se expondrá en esta noche. Hermano Julio, antes de comenzar, quisiera de pronto algún consejo para los hermanos cuando vean esta clase de prácticas por aquellas personas que hacen tales cosas. Dios le bendiga, hermano Luis. Sí, claro. ¿Qué le puedo decir yo a los hermanos? Que cuando uno esté viendo un supuesto video donde aparecen palabras editadas, lo primero que debe hacer uno es ir al video original, tratar de ir a la fuente original.
muchas veces la gente que es enemiga de la fe y gente que es tramposa, como usted lo está diciendo bien, toman unas palabras recortadas de aquí y de allá y entonces pretenden hacerlo aparecer a uno como diciendo una cosa completamente diferente a lo que uno cree, a lo que uno expresa. Pero es un buen momento para nosotros en este momento llamar la atención a los hermanos, a los amigos, de que cuando se quiera decir que un cierto creyente o un cierto maestro de la fe está diciendo algo, pues que revisen en los propios canales y en las propias palabras y pregunten también a cada uno de nosotros sobre lo que nosotros creemos y afirmamos para que haya una claridad y no vayamos a permitir jamás que el enemigo tome ventaja de estos hombres tramposos que, como usted dice, son enemigos de la fe y la detestan a todo, a como dé lugar. Entonces, es una buena oportunidad la de esta noche, gracias a Dios por este momento tan bonito que tenemos, donde vamos a hablar acerca de algunos puntos centrales de nuestra fe y mostrar cómo nosotros estamos firmes en nuestra verdad que hemos aprendido de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Julio. Bueno, la dinámica en el día de hoy en este programa es, vamos a formular 5 preguntas y cada uno de nosotros, de manera breve, concisa, clara, vamos a explicar lo que creemos con relación a determinada pregunta. Entonces, la primera pregunta para comenzar es la siguiente. ¿Cree usted como unicitario que el Padre es el único Dios? Entonces vamos a darle la palabra a nuestro hermano Alexander Cerrato. Hermano Alexander, ¿usted como unicitario cree que el Padre es el único Dios? Bueno, hermano, evidentemente, si usted le pregunta a cualquier unicitario, particular que sea el hermano Julio César o mi persona, la respuesta va a ser obviamente sí, pero no porque sea un pensamiento privado o un concepto privado o algo que nos ha enseñado algún ministro o algún pastor. No, es un sí rotundo, es porque la escritura así nos lo demuestra, así nos lo enseña. La Biblia es clara y tiene que ser como referente de la fe nuestra, es la escritura. Recordemos que Pablo dice no podemos pensar más allá de lo que está escrito y Pedro dice si alguno habla, pues tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. El Señor es enfático y dice cielo y tierra pasan, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, es muy enfática y hasta el cansancio en decirnos que solamente hay un Dios y que ese único Dios que hay es el Padre. Lo dice Pablo en 2 ocasiones, nos lo dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, y está hablando de nosotros como iglesia, solamente hay un Dios, el Padre, y lo dice en Efesios 4:6, que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero ese pensamiento no es un pensamiento alejado de la realidad de lo que eran los profetas. Recordemos que Pablo dice en Hechos capítulo 24, verso 14, dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Y en esas escrituras nos dice textualmente que solamente hay un Dios y que ese Dios es el Padre. Ese Dios es Yahvé, Jehová o Yahweh, y ese, ¿quién es? El Padre. Entonces, ¿será que nosotros como unicitarios, porque debemos decir que nos llaman unicitarios por creer, pues discúlpeme si calgo en alguna redundancia, pero en creer en esto, en que Dios es uno, único y solo, porque no hay otro además de él, y que ese único Dios es el Padre, ¿sí? Entonces, si nosotros como unicitarios negásemos esto, pues evidentemente el nombre unicitarios ya nos queda grande porque no seremos unicitarios. La Biblia es enfática, un solo Dios, el Padre. Y cuando Pablo dice, y un Señor Jesucristo, no está diciendo que son dos. Si usted lee 2 Corintios 6, 16 al 18, Pablo allí presenta a Jesucristo como
Dios, el Dios viviente, que dijo que estaría entre nosotros, el Señor que dijo que si salimos de lo pagano, Él nos recibiría y sería a nosotros, escuche bien, por Padre, y nosotros le seríamos a Él por hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Dios Todopoderoso. Entonces Pablo está presentando a Jesucristo como Señor, Dios y Padre. Enfáticamente, somos unicitarios porque está en la Biblia. Jesucristo es el único Dios y solamente hay un Dios, el Padre. Y ese es Jesucristo. Y discúlpeme si añado esto. Pablo dice estas palabras: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si algo creemos nosotros firmemente los unicitarios, es esto: un solo Dios, el Padre. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alexander. Entonces, ahí escuchamos brevemente la posición del hermano Alexander Serrato como unicitario, donde declara explícitamente que él como unicitario que es, cree que el Padre es el único Dios. Hermano Julio César Clavijo, ¿cree usted como unicitario que el Padre es el único Dios? Sí, por supuesto, por supuesto, completamente. Cuando nosotros confesamos que el Padre es el único Dios, nosotros solamente estamos reconociendo y afirmando lo que dice la Escritura en muchos lugares. Ya citó, por ejemplo, el hermano Alexander el texto de 1 Corintios 8, del 5 al 6, donde el apóstol Pablo dice que aunque algunos se quieran presentar como dioses o señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y del mismo modo, el Señor Jesucristo, quien según Efesios 4:13 es el varón perfecto que siempre dice la verdad, declaró en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero. Aún más, Jesucristo mismo declaró en Mateo 24:36 que el Padre es el único que posee el atributo de la omnisciencia o conocimiento de todas las cosas. Por eso Jesucristo dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí ven? Está diciendo que solo el Padre sabe las cosas, todas las cosas. Por lo tanto, el Padre tiene que ser el único Dios. De manera que cualquiera que pretenda enseñar que además del Padre hay otro, o que hay otros dos sujetos que se puedan considerar Dios, tal como lo hacen los binitarios y los trinitarios, están añadiendo a la escritura de su propia imaginación y por lo tanto, según Proverbios 36, serán hallados mentirosos. Sin embargo, es bueno aclarar que aunque la Biblia llama Padre al único Dios, Padre no es el nombre propio de Dios, sino es uno de sus muchos nombres descriptivos o títulos, tales como cuando Dios se le llama el Eterno por no tener principio ni fin, o como también se le llama el Salvador por rescatar a los hombres de la condenación, o como también se le llama el Todopoderoso por poseer todo el poder, el Omnipresente por estar presente en todo lugar, etc. Y así entonces la Biblia utiliza el nombre descriptivo de Padre para enfatizar en ciertas formas en las que Dios se relaciona con el hombre. Dicho título describe dos cosas principales. Primero, que Dios es nuestro creador y que el origen de todo lo creado está en Él. Y segundo, que Dios tiene una relación paternal con nosotros, que somos sus hijos. Miren la manera tan clara en que la Biblia relaciona a Dios como Padre por el hecho de ser nuestro creador. Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Fíjese cómo Padre y crear están unidos. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Isaías 64:8 también dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. ¿Sí? Dice que Él es nuestro Padre porque nosotros somos el barro y Él es el que nos formó. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, entonces, ¿por qué le llama Padre? Porque Él no es nuestro creador. También en varias partes, la Biblia explica que así como nosotros hemos tenido una relación de hijos con nuestros padres terrenales, de la misma manera los creyentes tenemos una relación de hijos con nuestro Dios, quien es nuestro Padre celestial. El Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Y primera de Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Sí ven? ¿Cómo se llama Padre? Porque nosotros somos sus hijos. Esa es la razón por la cual en la Biblia también a Dios se le llama el Padre. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. De manera que nosotros entonces creemos que el único Dios es el Padre. Y hemos explicado entonces las razones por las cuales a ese único Dios se le llama el Padre. Pero fíjense ustedes cómo estamos nosotros simplemente leyendo lo que dice la Escritura y confesando lo que dice la Escritura. Lo leemos y lo creemos. Así de fácil. No tiene ningún problema. ¿Por qué creemos nosotros que el Padre es el único Dios? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Y hemos demostrado por qué a Dios se le llama el Padre. Porque Él nos ha creado y porque nosotros tenemos una relación de hijos con Él. Dios les bendiga. Adelante. Bueno, ahora hemos escuchado por parte del hermano Julio César Clavijo, quien también como unicitario que es, cree que el Padre es el único Dios. Ahora, cuando yo hago la pregunta, que ¿cree usted como unicitario que el Padre es el único Dios? Yo puedo decir claramente, enfáticamente, que yo creo que el Padre es el único Dios, sencillamente porque la Biblia a blanco y negro así lo dice. Quisiera presentar algunos textos donde literalmente se muestra que el Padre es el único Dios. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, él dice en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, refiriéndose a la promesa de Joel 2:28. Nuevamente encontramos en Hechos 1:4, donde Jesús dice que le dice a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, refiriéndose a la misma promesa de Joel 2:28. Tanto Lucas 24:49 y Hechos 1:4 se nos muestra que el que prometió el Espíritu Santo en Joel 2:28 fue la persona divina del Padre. Cuando nosotros vamos a Joel 2:28, donde el Padre promete el Espíritu Santo, el Padre antes de prometer el Espíritu Santo dice en el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, hablando el Padre. Entonces el Padre estaba en medio del pueblo de Israel, pero nadie pensaría que el Padre dejó el cielo. Entonces el Padre dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Yo, primera persona del singular, refiriéndose al Padre. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Entonces el Padre está diciendo que Él es Jehová y que Él es Dios y que no hay otro Dios aparte o fuera del Padre. Entonces, Joel 2:27 identifica que el Padre es el único y solo Dios y que aparte de la persona del Padre no hay otro Dios ni otro que pueda ser llamado Jehová. Cuando leemos Timoteo 6:15, encontramos que Pablo dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Y aquí se está refiriendo al Padre. Y Pablo dice, refiriéndose al Padre, que el Padre es el solo soberano. En otras palabras, no hay otra persona distinta al Padre que sea soberano. Pablo dice, refiriéndose al Padre, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en el versículo 16, Pablo sigue diciendo acerca del Padre, el único que tiene inmortalidad. Entonces, Pablo presenta al Padre como el único soberano y como el único que tiene inmortalidad.
En otras palabras, también podríamos ver que si el Espíritu Santo fuese otra persona distinta al Padre, entonces Pablo le quita la inmortalidad al Espíritu Santo, ya que Pablo dice del Padre que ese solo soberano es el único que tiene inmortalidad. El apóstol Pablo, en esa misma carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, refiriéndose al Padre, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. De tal manera, Pablo presenta al Padre como el único y sabio Dios. Quiere decir que no hay otra persona aparte del Padre que sea el sabio Dios. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 16, verso 27, hablando acerca del Padre, nuevamente Pablo ratifica que el Padre es el único y sabio Dios. Dice al único, refiriéndose al Padre, al único y sabio Dios. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces Pablo presenta que el Padre es el único sabio Dios, quien recibe, ¿verdad?, la gloria por medio de Jesucristo. Y cuando presentamos a Jesucristo como mediador, por medio del cual el único sabio Dios, refiriéndose al Padre, recibe la gloria, vemos que Jesucristo es presentado como ese varón perfecto, según Timoteo 2:5. El apóstol Pablo en Corintios 8:6, Romanos 6:27, Timoteo 2:5, Timoteo 1:17, Timoteo 6:15, Pablo dice literalmente acerca del Padre que el Padre es el único Dios, es el único y sabio Dios, y creo que esas evidencias bíblicas son más que claras para evidenciar que el Padre es el único Dios. Entonces, como unicitario, tanto el hermano Julio César Clavijo Sierra como el hermano Alexander Serrato y mi persona creemos de una manera unánime, que el Padre es el único Dios. La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cree usted como unicitario que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre? Hermano Alexander, ¿cree usted como unicitario que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre? Bueno, hermano, esa pregunta, los unicitarios debemos decir evidentemente completamente sí. Dado que la escritura, volvemos y repetimos, nos habla de un solo Dios, y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, Dios fue manifestado en carne. Y esa manifestación en carne, ¿qué quiere decir? Dios fue manifestado como un ser humano. Es decir, ese hombre, ese ser humano era el verdadero Dios, ese ser humano. ¿Por qué lo dice Pablo? Aunque este verso ha sido manipulado o quiere ser negado por los enemigos de la fe, diciendo que el verso dice él y no dice Dios. Pues tenemos que decir en honor a la verdad, el verso dice él fue manifestado en carne, pero también dice Dios fue manifestado en carne. Y cuando se refiere a él, no se refiere a otro, sino de aquel que viene hablando, el cual es verso 14 y verso 15, habla de Dios. Porque eso es lo que nos dice que el pronombre toma el lugar del sustantivo para no hacerse repetitivo. Entonces, ¿cuál es ese pronombre? Él. ¿Y cuál es el sustantivo? Dios. Entonces, el pronombre toma el lugar del sustantivo para no hacerse o no repetirlo tanto. Entonces, decir él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne hace referencia a Dios. Y Pablo también dice que Jesucristo viene de los patriarcas según la carne.
es decir, como un ser humano, pero es Dios por encima de todas las cosas. Dios en una condición humana. Ese hombre es verdaderamente Dios. ¿Y cuál Dios? Pues solamente hay un Dios. La Biblia no me dice ni que hay dos, ni hay tres, ni hay uno que es formado por tres. Solamente hay uno solo. Los profetas, como Isaías, como Zacarías, como Ezequiel, ¿sí? Profetizaron de la venida de ese único Dios. Zacarías, Ezequiel, Isaías, Malaquías, hablaron o colocaron esa palabra, el verbo venir. Él vendrá, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo lo haría? Pues tomando forma humana, tomando un cuerpo humano. Y fue profetizado en Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice, el Señor mismo, no era otro, el Señor mismo les dará señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías en el capítulo 9, verso 6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará a su nombre. ¿Cómo se llamará su nombre? Dios fuerte, Padre eterno. Y ese Dios fuerte dice en Isaías 60, verso 1, 2 y el verso 16, que él mismo vendría, que él mismo nacería, y dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces decir que Dios fue manifestado como un ser humano y que ese ser humano era el verdadero Dios, no es descontextualizar la escritura, no es hablar por fuera de ella, no es creer algo independiente o algo particular, no, es confesar literalmente lo que dice la escritura. El problema aquí no consiste si los unicitarios creemos que ese hombre es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El problema lo tienen aquellos que no lo creen. El Señor lo dijo, si ustedes no creen que yo soy el que soy, en sus pecados van a morir. El problema no es nuestro, el problema es que nosotros lo creemos. Allá hay un serio problema. ¿Por qué? Porque ese problema de que nosotros creamos que Jesucristo es el verdadero Dios como hombre, ¿sí? Le causa un gran dolor al mundo trinitario, binitario y a una nueva doctrina que se quiere levantar, llamados los dinámicos. Absurdo, que niegan que Jesucristo sea un verdadero Dios, ¿sí? Y que sea verdadero hombre. Absurdo eso, negarlo, cuando la Biblia misma lo dice. Tanto así que Tomás, al ver a Jesús resucitado, no tiene otra palabra sino decir, caer de rodillas y postrado, adorar, decirle al Señor, Señor mío y Dios mío. Y mire la confesión que está haciendo ese hombre, un judío, llamar a otro hombre, llamarlo Señor y Dios mío. Y recordemos que el Dios de los judíos es el Dios de Israel. Pero no lo dice particularmente. Miremos algo. Lucas nos dice acerca de ese que vendría, el nacimiento de Jesús, o la profecía que le fue dada al padre de Juan, a Zacarías. Dice así el capítulo 1, verso 13. Mire que ese hombre era el verdadero Dios. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, subraye Dios. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él. Recordemos que Juan viene preparando el camino ¿a quién? A Jesús. Pero el ángel le dice que irá delante del Señor Dios de él a prepararle camino y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Isaías en el capítulo 37, verso 16, nos dice allá que Jehová es el Dios de Israel. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Isaías capítulo 45, verso 14 y verso 15 nos dice, para que lo subraye, que ese hombre, ese siervo, era el Dios de Israel. Y dice así, ciertamente en ti está Dios, le dirán a ese siervo, le dirían, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios que te encubres.
Dios de Israel que salvas. Jesucristo como hombre, verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Por eso Juan tuvo que exclamar, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y recordemos que Juan o Jesús dijo que el verdadero Dios era el Padre. Y Juan tuvo que decir que ese hombre era el verdadero Dios, el Padre. Y por eso dijo, ¿sí? Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No conoció a aquel que vino al mundo, aquel que hizo el mundo, el cual era el Padre. Gracias, hermano. Bueno, hemos escuchado al hermano Alexander Cerrato, quien como unicitario ha manifestado creer que el Hijo es el mismo Dios manifestado como hombre, ¿verdad? Hermano Julio César Clavijo, ¿cree usted como unicitario que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre? Sí, por supuesto. Creo firmemente que el Hijo es el mismo y único Dios Padre manifestado en carne como un verdadero hombre. Jesús no es un mero hombre, como lo dicen las distintas herejías unitarias, tales como el evionitismo, el adopcionismo dinámico, el nestorianismo, el socinianismo y la teología liberal. Jesús tampoco es un semidios o un arcángel llamado Jesús Miguel, como lo dice el arrianismo. Y mucho menos Jesús es otra persona divina al lado del Dios Padre, como lo enseñan las herejías del binitarismo y el trinitarismo. Lucas 3:38 nos enseña que el primer Adán fue llamado Hijo de Dios, porque en su condición de inocencia, sin pecado, era siempre un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Adán perdió la condición de hijo de Dios por su transgresión, y al perder esa condición de hijo, Adán también perdió la herencia que Dios como Padre le dio, la cual corresponde al poder y reinado sobre toda la creación, que para ese entonces era un paraíso, el cual también se perdió. Como toda la humanidad estuvo representada en Adán, entonces en Adán todos dejamos de ser hijos de Dios para ser por naturaleza hijos de ira, como lo expresa Efesios 2:3. De manera que al no ser hijos, la humanidad perdió la herencia que Dios el Padre dejó para sus hijos, consistente en un mundo perfecto, en el paraíso. Para recuperar dicha herencia se necesitaba que viniera un nuevo hombre inocente sin pecado, un nuevo o postrer Adán que viviera una vida sin pecado y así recuperara para el hombre lo que el hombre había perdido. En Isaías capítulo número 9 se profetizó que la oscuridad no reinaría para siempre en el mundo, ya que como dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y cómo se lograría esa victoria para la humanidad? Tal como lo dice el versículo 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Es decir, nos nacerá un niño sin pecado, quien será el Hijo de Dios que nos ha sido dado a nosotros. Aparecerá un hombre con la condición de ser el Hijo de Dios, la cual no se veía desde el tiempo del primer Adán. Y ese hijo tendría el principado sobre su hombro, o sea que reinaría recuperando para los hombres la herencia que Dios prometió a sus hijos. Sin embargo, el texto de Isaías 9:6 no termina ahí, pues al revelarnos la identidad del niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado, se nos dice claramente, explícitamente, que Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte y el Padre eterno. Mateo 1:23 dice que el hijo que nos fue dado es Emanuel, Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 15 al 16, dice que Él, o sea, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Isaías 35:4 dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, no que enviará a otros, sino que Dios mismo vendrá y os salvará.
En 2 Tesalonicenses 2:16 se menciona claramente que Jesucristo es nuestro Dios Padre al decir, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Mire que está diciendo, se menciona a Jesucristo y se dice que también Dios nuestro Padre, pero no se dice los cuales nos amaron, sino se dice el cual nos amó, mostrando claramente que el Señor Jesucristo es Dios nuestro Padre. Dice, y nos dio consolación eterna. No dice nos dieron consolación eterna, sino nos dio, mostrando que el Señor Jesucristo y el Padre es el mismo, es uno solo. Dice, y buena esperanza por gracia. Por esta razón Jesucristo dijo que verle a Él es ver al Padre, como lo vemos en Juan 14:9. Que conocerle a Él es conocer al Padre, como lo vemos en Juan 8:19. Y que creer en su palabra, en la palabra de Jesús, es creer en la palabra del Padre, porque Él, en su condición de hijo, de varón perfecto, es la imagen misma de la sustancia invisible del Padre. Dios se manifestó como el Hijo, el varón perfecto, para ser el primogénito entre muchos hermanos, como lo dice Romanos 8:29. O sea, el Hijo primero entre muchos creyentes que también llegan a ser hijos de Dios cuando creen en la obra del Hijo, los cuales al ser hijos de Dios también son herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo dice Romanos 8:17. Dios se manifestó como el Hijo de Dios, que es el varón perfecto. Y nosotros como hijos de Dios nos estamos perfeccionando para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, tal como lo expresa el texto de Romanos capítulo número 8, versículo número 29. Hasta ahí entonces mi respuesta, hermano Luis. Dios le bendiga. Bueno, hemos escuchado también por parte del hermano Julio César Clavijo que él como unicitario cree que el Hijo es el mismo Dios verdadero manifestado en carne. Entonces, creo que está bastante claro que tanto el hermano Cerrato como el hermano Julio César Clavijo creen como unicitarios que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre. Referente a esa pregunta, yo como unicitario también creo que el Hijo es Dios manifestado en carne. Creo que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre. Ahora, el único Dios, siendo el único Espíritu eterno, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. De tal manera, Jesús como hombre experimentó ser engendrado por el Espíritu Santo en María, según Mateo 1:20. Entendiendo de esta manera que el Espíritu Santo no es una persona distinta al Padre, de lo contrario, el Hijo tendría dos padres divinos. El Hijo como un verdadero y completo hombre es la manifestación visible del Dios invisible, o dicho de otra manera, el Hijo de Dios es el mismo Dios existiendo como hombre, ¿verdad? Quien como hombre nació de mujer sin haber dejado de existir como Dios. Jesús como hombre no solo experimentó ser engendrado, sino que también experimentó el nacimiento virginal como lo experimenta todo hombre que viene a este mundo. Por lo tanto, Jesús como un verdadero hombre fue hijo, porque todo aquel que es engendrado y nace es hijo. Solo podemos hablar de la existencia de Jesús como el hombre nacido de una mujer cuando vemos que el único Dios, siendo eterno, se hizo hombre dentro del tiempo. Como consecuencia, el Hijo es el único Dios existiendo como un hombre, quien como hombre es limitado en conocimiento, espacio y tiempo. El Hijo como hombre que es, tiene un Dios el cual es el Padre, pero como Dios que continuó siendo, es el Padre, quien a su vez es el único Dios. El Hijo es Emmanuel, el Hijo es Dios con nosotros como un verdadero hombre. Y para terminar, quiero decir lo siguiente. Podemos darnos cuenta que Jesús
como el hombre que nació de María, es el Hijo del Dios viviente, según Juan capítulo 6, versículo 69. Pero al mismo tiempo vemos en Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, que Jesús, siendo el Dios viviente, se manifestó en carne. Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El verso 6 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, pronombre personal, ¿verdad? Que está reemplazando a el término o a la palabra Dios viviente, al sustantivo Dios viviente. Entonces vemos que cuando en Timoteo 3:16 dice que Él fue manifestado en carne o que Dios fue manifestado en carne, hace referencia al Dios viviente del versículo anterior, que sería el versículo 15. Así que encontramos estas dos verdades en la persona de Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente, como ese hombre que fue engendrado y nació de María. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero preguntémonos, ¿entonces Jesús no es el Dios viviente? ¿Jesús, siendo Dios, no es el Dios viviente? Claro que Jesús es el Dios viviente. Jesús es el Dios viviente que se manifestó en carne, quien como hombre entonces es identificado como el Hijo del Dios viviente. Estas dos verdades las encontramos en la persona de Jesús. Ni siquiera algún trinitario se atrevería a decir que Jesús no es el Dios viviente. Entonces, si Jesús es el Dios viviente, ¿cómo al mismo tiempo puede ser el Hijo del Dios viviente? Estas dos verdades claras están encontradas en Jesús. Jesús es el Dios viviente manifestado en carne, quien como hombre, ¿verdad?, es señalado o identificado como el Hijo del Dios viviente. Hijo porque fue engendrado y nació de una mujer. Hijo del Dios viviente porque fue el Dios viviente que lo engendró siendo espíritu. ¿Y dónde y cómo sucedió esto? Cuando el Dios viviente, siendo espíritu, se manifestó en carne, ¿verdad? Haciéndose hombre desde el vientre de María. A resumidas cuentas, el Hijo de Dios es el Dios verdadero manifestado como un verdadero hombre. De tal manera, tanto el hermano Julio César Clavijo como el hermano Alex Cerrato y mi persona creemos que el Hijo de Dios es el mismo Dios manifestado en carne. La tercera pregunta es la siguiente. Hermano Julio César Clavijo, ¿cree usted como unicitario que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cree usted como unicitario que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo? Amén. Claro que sí. Creo que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Ya lo dije anteriormente, que Jesús es Dios mismo en la condición de un hombre que es el Hijo, el postrer Adán o el varón perfecto, y por lo tanto Él es Dios y hombre a la vez. Jesucristo no es solamente un hombre lleno de Dios, sino que es Dios mismo en la condición de un hombre. Jesucristo es Dios mismo siendo un hombre entre los hombres y viviendo, actuando, pensando y sintiendo como un hombre en todo el sentido de la palabra, pero sin pecado. Hebreos 1:8 llama claramente Dios al Hijo, cuando dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
También tenemos a 1 Juan 5:20, donde Jesucristo es llamado el verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos 1:8 y 1 Juan 5:20 derrotan a cualquier herejía unitaria porque llaman al Hijo Dios e incluso lo llaman el verdadero Dios, que según palabras de Jesús en Juan 17:3 es el Padre. Recordemos que Jesús dijo que el Padre es el verdadero Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero 1 Juan 5:20 llama a Jesús el único Dios verdadero. Así que estos textos derrotan esa idea de que Jesús es solamente un hombre. Estos textos también derrotan a la herejía arriana, ya que nunca dicen que Jesús sea un semidios o un arcángel Miguel, sino que lo llaman Dios. También derrotan y dejan destruida a la herejía trinitaria, porque no hablan de una tal segunda persona divina llamada el Dios Hijo, sino que claramente dicen que el Hijo es Dios. Y ya hemos visto que la Biblia no da lugar a ningún Dios aparte del Padre, como lo respondimos cuando se hizo la primera pregunta. Jesucristo mismo se reconoció como el Dios Padre cuando dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el versículo 18 dijo, no os dejaré huérfanos, presentándose claramente como el Padre. También dijo en Juan 8:19, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero hay gente que nos está diciendo que conocer a Jesús es conocer a otro, pero Jesús nos está diciendo, el que me conozca a mí, en realidad está conociendo es al Padre. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que está hablando ahí de Jesús y claramente se está identificando como el Padre que tiene hijos espirituales, que son los hombres y mujeres vencedores. Pero de otro lado, hay que también tener en cuenta que Jesucristo se reconoció a sí mismo como un hombre cuando dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham, en Juan 8:40. Del mismo modo, las personas que tuvieron contacto con Jesús lo reconocieron como un hombre. Por ejemplo, unos guardias que no pudieron apresarle, argumentaron que jamás habían oído hablar a alguien como hablaba este hombre, como lo vemos en Juan capítulo número 7, versículos 45 al 46. La mujer samaritana invitó a sus paisanos a que vieran al hombre Jesús para que examinaran si él era el Cristo, como lo vemos en Juan capítulo número 4, versículos 28 al 29. Y los fariseos que vieron en Jesús a un hombre peligroso para sus intereses, lo llamaron un hombre, como en Juan 9:16, en 10:33 y en 11:47. Caifás, sin entender bien lo que decía, pero por ser el sumo sacerdote durante ese año, profetizó que a todo Israel le convenía que el hombre Cristo Jesús muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera, como lo vemos en Juan capítulo número 11, del 49 al 52. Así que la Biblia claramente dice que Jesús es Dios, pero también dice que Él es hombre a la vez. Fíjense ustedes que lo dice la Biblia claramente. Dice por un lado que Él es Dios, pero por otro lado también dice que Él es hombre. Mucha gente no puede reconciliar estas dos ideas y creen que se tienen que tomar diferenciadas o rasgadas, como si se contradijeran, y no se contradicen. Jesús es Dios que se manifestó en carne y por lo tanto Jesús es Dios y hombre a la vez, en razón a que para salvarnos Dios mismo y no otro se manifestó en carne. De manera que nosotros solamente leemos lo que dice la Biblia y lo creemos. Así de fácil es cuando uno cree a la Escritura. La Biblia dice que Jesús es Dios, la Biblia dice que Jesús es hombre, nosotros lo leemos y lo creemos tal como lo dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay gente a la que le gustaría que solamente nos enfocáramos por un lado, que Él es Dios, pero que no es hombre. O hay otros que les gustaría que dijéramos que Él solamente es hombre, pero que no es Dios. No, la Escritura dice las dos verdades acerca de Jesús, que Él es Dios y que Él es hombre. Dios les bendiga. Hermano Alexander, ¿cree usted como unicitario que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo? Bueno, sin lugar a dudas, eso es lo que debemos confesar nosotros como unicitarios.
Y recalcamos siempre que no lo creemos porque lo dijo Julio César Clavijo, lo dijo Luis Polo, lo dijo Ale Cerrato, lo dijo Mendizábal, lo dijo Julano, lo dijo Perencejo. No, no es por eso. Nuestra creencia, nuestra fe es 100% bíblica. Vuelvo y repito, si alguno de estos tres hombres que estamos aquí, algún día comenzamos a predicar cosa distinta que no está en la Biblia, no lo crean. Pero si está en la Biblia, créalo porque es verdad y es verdad de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 15, verso 8, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y en esa verdad de Dios, la Biblia me dice que él era 100% hombre. Ya hemos oído las citas que nos da el hermano Julio César, que la Biblia lo dice textualmente. No nos ha hablado hombre como este, fue lo que dijeron los alguaciles al volver a los principales fariseos. Cuando le preguntaron por qué no le habéis traído, ellos tuvieron que confesar, no nos ha hablado hombre como este. Eso es verdad. Otra verdad la encontramos en el capítulo siguiente, capítulo 9, perdón, dos capítulos más adelante. Encontramos que un ciego, el cual el Señor había sanado, al ser preguntado quién te sanó, él tuvo que confesar y decir, aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y untó en los ojos y vi. ¿Sí? Entonces la respuesta es, ¿Jesucristo era hombre? Sí. Dice allá el santo ser que nacerá. Y lo que nace es 100% un hombre. La profecía dada a Isaías dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y lo que nace evidentemente es un hombre. Y Jesucristo nació como niño, es decir, hombre. Evidentemente, él vino a mostrar la verdad de Dios. Pero aquí hay algo que decir también, que no solamente era un simple hombre, no era un simple hombre. La misma profecía de Isaías nos dice que era Dios, el Dios fuerte, que era el Dios fuerte. La misma profecía de Isaías nos dice en Isaías 60, hablando del nacimiento de aquel que vendría, dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y para que no quede dudas, Oseas en el capítulo 13, verso 4, dice el Señor, no conocerás otro Dios, porque yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Ustedes no van a conocer otro Dios, sino a mí, y no van a conocer otro Salvador, sino a mí. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús. Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvador, o Yahvé salvador, Yahvé salvándonos, o Yahweh salvador, Yahweh salvándonos. 100% hombre, 100% Dios. Tanto así que cuando el Señor hace un milagro y liberta a un endemoniado, le dice, ve y di cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre se fue declarando cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿Quién era el que hizo esa obra? ¿Quién era el que hizo esa obra? Jesús. Y ese hombre se fue declarando que ese hombre era Dios. También cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús no le dijo, mira, diablo, escrito está, no tentarás a un hombre. No, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién estaba tentando el diablo? A un simple hombre. No era un simple hombre. El Señor le recuerda, mire, no se equivoque, yo no soy un simple hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Allí está demostrado literalmente que Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Y el texto más, digámoslo así, el más pesado de la Escritura fue aquel que le fue dado a Isaías y el que ratifica también el evangelista. Cuando dice, vaya, díganles, el Señor mismo le va a dar señal, no era otro. ¿Cuál Señor? Isaías no creía en varios señores. Isaías dice que mis ojos han visto al Rey, el Señor, Jehová de los ejércitos. Y dice, el Señor mismo les va a dar señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un niño, un varón, un hombre. Pero ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y el evangelista ratifica y dice, cuando dice, este salvará a tu pueblo
de sus pecados. Ese niño que iban a nacer, el cual pondría por nombre Jesús, iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y el evangelista dice, pero escuchen, no se equivoquen, no es un simple hombre. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El Señor mismo les dará señal. La Virgen va a concebir y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Y él aclara y dice que traducido, escuche bien, él lo traduce, dice que traducido es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y Pablo exclama y dice, de los cuales según la carne, de los patriarcas, ¿sí? Según la carne vino el Cristo, pero no se quedó como un ser humano, no, sino que Pablo dice, Dios, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y está hablando del Cristo, está hablando del hombre, no está hablando de que Jesucristo es simplemente Dios, no, está hablando del hombre, del que vino de la simiente o de la descendencia de los patriarcas. Pero ¿quién era? Dios por encima de todas las cosas. Por eso cuando le fue dado el anuncio del nacimiento o de la descendencia o del que vendría el Mesías a David, se le dice, mire David, de usted va a venir uno que me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Y Jeremías dice resueltamente que ese hijo de David no era otro. Léalo, Jeremías capítulo 23, versos 5 y verso 6, dice, y se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Porque él mismo dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Yo, no otro. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo? Como hombre. Hay algo que Isaías 42 me parece a mí, no ha traducido muy bien, no ha traducido muy bien. Juan dice en su relato, y discúlpeme si me estoy alargando, por favor, discúlpeme. Juan dice en su relato, detrás de mí viene un varón, viene detrás de mí un varón, el que es antes de mí, porque era primero que yo. Un varón dice allí, un varón, un hombre. Pero cuando usted mira quién es el primero que había de venir, el cual es antes de Juan, porque es primero, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice Isaías 42? Dice, porque Jehová vendrá como hombre de guerra. El verbo ahí es yatsa en hebreo, venir. Vendrá como hombre, como varón de guerra. Y Juan mismo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, no como cualquier hombre, no, sino como el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Y ese quién es? Lean Isaías 40, Jehová mismo vendrá. Y dice Isaías resueltamente, véanlo, vean aquí al Dios vuestro, porque Jehová vendrá. ¿Y cómo vendría? En gloria. ¿Cuál es su gloria? La de un hombre. Gracias, mis hermanos. Hemos escuchado tanto al hermano Julio César Clavijo como al hermano Alexander Serrato manifestando que como unicitarios creen que Jesús es Dios y hombre. También yo como unicitario que soy, creo que Jesús es Dios y hombre. Por ejemplo, encontramos en Juan 8:58 que Jesús es eterno, pero vemos que al mismo tiempo como hombre tuvo un comienzo en esta tierra. En Juan 21:17 vemos que Jesús todo lo sabe, que es una cualidad de Dios, pero en Marcos 13:32 la persona de Jesús no todo lo sabe porque es un hombre, quien como hombre es limitado al conocimiento. En Juan 1:10 encontramos a Jesús siendo el creador de todo porque es Dios. Pero en Hebreo 1:2 encontramos a Jesús siendo el heredero de todo porque es su nombre. En Apocalipsis 22:16 encontramos que la persona de Jesús es la raíz y creador de David porque es Dios. Y en el mismo texto encontramos a la persona de Jesús como aquel que es el linaje e hijo de David porque es hombre.
En Romanos 9:5 encontramos a la persona de Jesús siendo el padre y creador de los patriarcas, porque es Dios. Y en el mismo versículo encontramos a la persona de Jesús, que es descendiente de los patriarcas como un hombre. De tal manera, encontramos que Jesús, por ser Dios, no se cansa, ya que la Biblia lo declara como el Dios Todopoderoso en Apocalipsis capítulo 1, pero en Juan capítulo 4, verso 6, encontramos que Jesús se cansó del camino. De tal manera, todo esto lo vemos en la persona de Jesús. Jesús es Dios con sus características propias y atributos divinos, y Jesucristo es hombre con sus características propias de un verdadero hombre. Esas dos verdades las encontramos en la persona de Jesús. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, quien como hombre tenía una naturaleza humana, pero Jesús siguió existiendo en el cielo según Juan 3:13, como el Dios omnipresente, omnipotente, inmutable y trascendente. Todo esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. En cierta oportunidad, en Juan capítulo 8, los judíos le dijeron: no tienes tú ni 50 años. Y eso era verdad. La Biblia declara que Jesús crecía en estatura y crecía en conocimiento y sabiduría, porque era un hombre. Los judíos dijeron: no tienes tú ni 50 años y has visto a Abraham. Pero Jesús dijo en Juan 8:58 que antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús como hombre no llegó ni a los 50 años de edad, pero al mismo tiempo Jesús como Dios es eterno. Esas dos verdades las encontramos en Jesús. Jesús es Dios y como Dios es el creador y padre de David. Y Jesús es hombre y como hombre es linaje e hijo de David. Apocalipsis 22:16. Así que escuchamos al hermano Alexander Serrato, al hermano Julio César Clavijo y a mi persona manifestando que creemos que el Padre es el único Dios, que el Hijo es Dios manifestado en carne y que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Hermano Alexander Serrato, ¿cree usted como unicitario que las oraciones de Jesús fueron realizadas por él como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios? Bueno, claro que sí. Las oraciones de Jesús fueron hechas por él como un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios. La confusión en este asunto se encuentra es que el mundo pluralista, llámense binitarios, llámense trinitarios, enoteístas y demás, creen que Jesús oró porque era una persona divina que le oraba a otra persona divina. O era un simple hombre que oraba a otro ser divino. Un simple hombre, como expresan los que ahorita se hacen llamar los dinámicos. Un simple hombre era nomás, que le oraba a alguien divino. Lo que no alcanzan a entender es que las palabras de Jesús trascienden mucho más de eso. No era que un Dios le oraba a otro Dios, una persona divina le oraba a otra persona divina. Jesús oraba en su condición de hombre, como lo dice Hebreos. Dice que Jesús en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas al que le podía librar. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Mire, Cristo oró, sí, pero no oró como Dios, mucho menos un Dios orándole a otro Dios. Dice que oró como hombre. Y eso, si usted lo lleva al cumplimiento de las Escrituras, Jesús lo dice en Lucas capítulo 24, verso 44, dice que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Vamos a encontrar que Jesús, en su condición de hombre, tenía que orar. ¿Eso dónde lo dice, señor Cerrato? Pues léalo en Isaías capítulo 53, verso 12, hablando del siervo sufriente o de los sufrimientos del siervo de Jehová. Dice en el verso 12, dice: por tanto yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, Jesucristo como hombre tenía que cumplir la Escritura, no estaba excepto de ella. Es más, los salmos nos dicen: porque tú escuchas la oración, a ti vendrá todo hombre. Entonces, la Biblia es enfática y decirnos que Jesucristo oró, sí, oró en los días de su carne, es decir, como un hombre, sí. Lo que no podemos aceptar es que si Jesucristo, siendo el único Dios, porque lo dice la Escritura, ¿cómo es que un Dios va a orar a otro Dios? ¿O una persona va a orar a otra persona divina? No puede ser. Él oró porque estaba sujeto a la ley. Recordemos que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Estaba sujeto y tenía que cumplir lo que dice la ley al pie de la letra. Entonces Jesucristo oró. Sí, no un Dios orándole a otro Dios, una persona divina orándole a otra persona divina, sino como lo dice la Escritura, como hombre, para cumplir las Escrituras. Oró por usted y por mí. Era su oficio sacerdotal. Era el sumo sacerdote, sí. Y como sumo sacerdote tenía que ofrecer ruegos por nosotros. Lo hizo. Era el profeta. Tenía que interceder, sí. Y lo hizo, sí. Era el Cordero de Dios. Tenía que ser sacrificado. Y lo hizo. Pero como hombre era Cordero, era el profeta, era el siervo, era el hombre, era el sacerdote, sí, el sumo sacerdote, sí, pero como Dios solamente era el único y verdadero Dios. Solamente eso lo puede hacer este Dios tan grande. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Gracias, hermanos. Amén. Hermano Julio César Clavijo, ¿cree usted como unicitario que las oraciones de Jesús fueron realizadas por él como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios? Amén. Sí, lo creo. Miren, debido a que Jesús es Dios mismo manifestado en carne como un verdadero hombre, no es posible que en algún momento Jesús deje de ser el Dios que siempre ha sido, ¿sí? Por eso nosotros no podemos pensar que Jesús en algún momento dejó de ser Dios, porque Él siempre es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, en otras palabras, no puede haber ningún momento en que Jesús el Mesías haya dejado o pueda dejar de ser Dios. De manera que cuando Jesús oró, Él no dejó de ser Dios manifestado en carne para ser solamente un hombre que oraba. Y dado que Jesús es Dios mismo manifestado como el hombre perfecto, entonces como el hombre perfecto Él oró para darnos ejemplo a nosotros, para que siguiéramos sus pisadas. La oración es algo propio de los seres humanos, ya lo había explicado el hermano Alexander. Por eso el Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y también Jesús oró para cumplir la profecía del Salmo 89, de los versículos 26 al 27, que dicen: Él me clamará, mi Padre eres tú. El Mesías clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La profecía mencionada anteriormente hace énfasis en la condición humana de Jesús. Las expresiones primogénito,
y el más excelso de los reyes de la tierra, no pueden ser satisfactoriamente entendidas a no ser que se haga énfasis en su humanidad. Aquel que le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque el Señor enseñó que cuando oramos o cuando oremos, digamos Padre y todas nuestras oraciones las refiramos al Padre, ¿sí? Las hagamos al Padre. Entonces, Él también, dándonos ejemplo, también oró diciendo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, como lo vemos en Marcos 14:36. Jesús manifestado en carne, en su condición de hombre, podía y tenía que orar. Pero Jesús, por fuera de su manifestación en carne, en su existencia como el Espíritu ilimitado, como el Padre eterno, podía de manera simultánea responder no solo a sus oraciones, a las oraciones de él mismo como el Hijo, sino también a las oraciones de todos los hombres del mundo que en ese momento le estuvieran clamando. Decir que Jesús en su condición de hijo oraba, pero que en la condición de padre recibe las oraciones, es algo que está en completa consonancia con el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne y no hay ninguna contradicción en eso. Por ejemplo, Jesús mismo fue simultáneamente el templo, el sacerdote y la ofrenda. Y esto no lleva a ninguna contradicción. Del mismo modo podía ser el Hijo, el varón perfecto que oraba, y el Dios Padre que recibía las oraciones. Eso no lo puede hacer ninguno de nosotros porque nosotros solamente somos seres humanos. Pero Jesús es Dios y hombre a la vez, el Padre y el Hijo simultáneamente. Entonces hay gente que le parece una locura que se diga que Jesús en la condición de hombre oraba y que en su condición de padre recibía las oraciones. Les parece locura porque ellos no creen en el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, y mientras no crean eso, pues nunca van a poder creer la palabra del Señor. Las oraciones de Jesús en su condición de hijo o de hombre son una de las mejores evidencias de que la Trinidad es un dogma incoherente. Preguntémosle a los trinitarios, si el Padre Trinitario y el Hijo Trinitario son uno y el mismo ser que es Dios, entonces eso significa que la Trinidad es un Dios ventrílocuo que se oró a sí mismo. ¿Sí? Porque los trinitarios nos dicen que solamente que la Trinidad es un solo Dios, pero que el Padre le oraba al Hijo. Entonces, si el Hijo le oraba al Padre, entonces la Trinidad es un Dios ventrílocuo que se ora a sí mismo. Ahora, hagámosle otra pregunta a los trinitarios. Si el Padre Trinitario es un Dios que no es el Dios Hijo Trinitario, sino es otro Dios, entonces eso significa que un Dios le oraba a otro Dios. ¿Eso no será más bien entonces politeísmo? ¿Sí? Por último, si para salir de ese embrollo, los trinitarios dicen que las oraciones de Jesús solo tienen sentido porque el Hijo era un hombre, entonces ellos solo están ratificando la unicidad de Dios, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo, que Jesús podía orar porque él tenía la condición de hombre. Pero él también, como el Padre por fuera de esa encarnación, podía recibir las oraciones, no solamente de él como hijo, sino las oraciones de todos los hombres del mundo que estuvieran orando en ese mismo momento. Entonces, den ustedes cuenta, porque muchas veces hemos escuchado el argumento trinitario de que nosotros hablamos de un Dios ventríloco. Nosotros no hablamos de eso, nosotros estamos diciendo es que Dios en su condición de hombre oraba. No estamos diciendo que Dios en su condición de padre oraba. Y tampoco estamos diciendo que Dios en su condición de hijo recibía las oraciones. No, estamos diciendo que Dios en su condición de padre recibía las oraciones. O sea, el asunto es bien diferente. Pero si alguno habla de un tal Dios ventríloco, realmente son los trinitarios. Porque si el Dios Padre y el Dios Hijo son el mismo Dios, entonces es un mismo sujeto en una manera ventrílocua orándose a sí mismo. El problema no lo tenemos nosotros, y realmente el problema lo tienen los trinitarios, ¿sí? Y el otro problema lo tienen también, digamos, las personas que niegan que Jesús sea Dios, porque ellos tienen entonces que enfrentarse contra todos los versículos que mencionan que Jesucristo es Dios. Antes de negarlo, tienen que enfrentarse contra todos esos textos y definitivamente nunca lo van a poder hacer. Entonces, las oraciones de Cristo se explican satisfactoriamente bajo una verdad preciosa de la Escritura, y es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, un misterio que a mucha gente no le gusta y por eso no quiere aceptar
la enseñanza que nosotros estamos dando en esta noche, pero que es el misterio más grande porque es el misterio del amor y de la misericordia del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Adelante, hermano Luis. Bueno, yo como unicitario también creo que Jesús oró como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Los trinitarios también aceptan que las oraciones de Jesús fueron realizadas por causa de que Jesús era un hombre. Pero la pregunta sería la siguiente: si Jesús, siendo hombre, oraba, ¿eso significaría que Jesús, por ser Dios, recibía también las oraciones? ¿O acaso Jesús no recibe las oraciones siendo Dios? Y si Jesús no recibe las oraciones siendo Dios, entonces ¿qué clase de Dios es que no recibe las oraciones de los hombres? Entonces, si Jesús es hombre, quien como hombre ora, pero Jesús al mismo tiempo es Dios, entonces como Dios recibe las oraciones. Fíjese que Jesús oró como judío, que él era, por la misma razón que oraban los judíos de su tiempo. Por eso Jesús los llamó a ellos hermanos, porque Jesús como hombre era un judío al igual que los otros judíos. Y por eso Jesús llamó a los judíos hermanos. Ahora, si Jesús es hermanos de los judíos por ser hombre, ¿qué es Jesús de los judíos por ser Dios? Obviamente el Padre. De tal manera, Jesús, como al igual que otro judío, oraba porque era un hombre y como hombre también era judío. Era normal que Jesús orara, pero al mismo tiempo era Dios quien como Dios estaba al mismo tiempo en los cielos. Y si Jesús estaba en los cielos, entonces Jesús como Dios recibe las oraciones de los hombres, quien como hombre Jesús oraba en la tierra. Ese es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, pero nunca Dios dejó de ser lo que él siempre ha sido, aun cuando en el tiempo llegó a ser un hombre. Ahora, Jesús como hombre fue dependiente de su Padre y por eso oraba. Quiero leer para terminar Lucas capítulo 22, verso 40. Y aquí encontramos una de las oraciones de Jesús. Y dice el verso 40 del capítulo 22 de Lucas: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. O sea que Jesús no solamente oraba, sino que oraba de la misma manera que era acostumbrada en el pueblo judío. Dice que puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, refiriéndose al martirio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nadie creería que ese ángel que se apareció estaba fortaleciendo a Jesús como el Dios Todopoderoso. Obviamente, encontramos que Jesús, como un verdadero hombre, estaba en una situación angustiosa y en esa oración dice la Biblia que Jesús estaba en agonía y oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese cuadro de esa oración que hace Jesús identifica plena y de una manera tan clara que Jesús era un hombre que estaba en una completa agonía orando a su Padre por causa del sufrimiento que vendría sobre él en su pasión. Entonces,
Creo que estas 4 preguntas que se han realizado, tanto el hermano Alexander Cerrato como el hermano Julio César Clavijo, en mi persona, hemos coincidido en estas preguntas. Creemos que el Padre es el único Dios. Creemos que el Hijo es Dios manifestado como un hombre, ¿verdad? Creemos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Y creemos que Jesús oraba porque era un hombre sin dejar de ser Dios. Hermano Alexander Cerrato, vamos con la última pregunta. ¿Cree usted como unicitario que el Hijo existía antes de la fundación del mundo como el propósito de Dios? Claro que sí, mi hermano. Bueno, la Biblia me dice a mí que Dios no haría nada sin decírselo a sus siervos los profetas. Y en eso que Dios le dice a sus siervos los profetas está su deseo o su voluntad de hacerse hombre, de venir a salvarnos. Es evidente que cuando la Biblia nos dice esto es porque Dios tuvo ese deseo o esa ambición o esa, ¿cómo puedo decirlo? Esa mirada en un futuro, en el tiempo, venir él mismo como hombre a salvarnos. No que ya existiera un hijo de Dios tangible, palpable, el cual estaba junto al Padre, como dicen los amigos trinitarios, sino que eso estaba ya predestinado con Dios, venir a ser como o venir como un hombre. La Biblia me dice que Jesucristo ya había, como cordero, lo dice Pedro, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o sea, se nos ha manifestado. Pregunto, entonces ese cordero, Jesús ya existía como un cordero desde antes de los tiempos de los siglos. El libro de Apocalipsis nos dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces pregunto, ¿será que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo o era que existía ya en el plan de Dios de venir él mismo a salvarnos? Hay algo aquí que debemos nosotros aclarar también. Y es lo que leemos en el texto griego, en el relato de Abraham y su hijo Isaac, cuando Isaac le pregunta acerca del cordero, el texto griego nos dice que Abraham le dice a Isaac que Dios se verá o se dará a sí mismo como cordero o de cordero. Dios se dará a sí mismo o se verá a sí mismo como el cordero. Y eso es lo que nos dice a nosotros la escritura. Capítulo 21, verso 22 de Apocalipsis nos dice, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también el cordero. Y el cordero, o igualmente el cordero. Y como cordero, Dios se propuso en sí mismo venir a salvarnos. No como otra persona divina, no como otro ser, no que haya creado otro ser, no, sino que él mismo se vería o se daría como el cordero. Recordemos la promesa que Dios le hizo a la mujer, que de su simiente, ¿sí? De la simiente de la mujer, levantaría uno el cual pisaría a la serpiente en la cabeza y ella o la serpiente le mordería en el calcañar. Eso está hablando de Cristo. Y Pablo dice que esa simiente es precisamente Cristo. No dice de las simientes como si fuesen muchas, sino de Cristo. ¿Sí? Es decir, Cristo ya existía como el plan redentor de Dios hacia la humanidad, desde antes de la fundación
del mundo. Hay que recordar algo, y es lo que de verdad, esa pregunta que le hizo el hermano Wilson al pastor Solís fue brutal, aterrador esa pregunta, lo dejó desarmado. ¿Cómo se pusieron de acuerdo las tres personas divinas para decir, o entre el Padre y el Hijo, si son eternos, coiguales, coexistentes, cómo se pusieron de acuerdo esas dos personas divinas para decir cuál sería el Padre y cuál sería el Hijo? Si eran eternos, son coiguales, ¿cuál sería entonces el Padre y cuál sería entonces el Hijo? El pastor no pudo responder eso porque no existe un Hijo eterno. Y si existiera un Hijo eterno, entonces por obligación tendría que existir una Madre eterna, porque un hombre no puede engendrar y concebir al mismo tiempo, ¿sí? Dios se propuso en sí mismo. Pablo dice que Dios se propuso en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, de reconciliar todas las cosas en Cristo. Pero fue en Él mismo, el Cordero, Él mismo el Dios Todopoderoso. Por eso, en su mente, en su plan, ¿sí? Vio a Cristo, vio al hombre inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del todo, entonces fue manifestado para la salvación nuestra. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Julio, ¿cree usted como unicitario que el Hijo existía antes de la fundación del mundo como el propósito de Dios? Amén. Sí, lo creo y lo voy a explicar. Ante esta pregunta hay dos puntos bien importantes en los cuales hay que hacer énfasis. El punto número uno, el primer punto, es que Jesús, al ser el único Dios, preexistió sustancialmente a su encarnación en la forma de Dios el Padre. Por eso la Escritura dice en Isaías 9:6 que el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno. Asimismo, en Juan capítulo número 8, versículo 58, Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten que no dijo yo era, como si hubiera tenido algún comienzo, sino que dijo yo soy, mostrando que Él es el único Dios autoexistente y eterno. Así que está claro que todas aquellas reclamaciones de eternidad por parte de Cristo se refieren a su existencia eterna e ilimitada como el único Dios que Él es. Él puede decir que Él es eterno porque Él es el único Dios Padre, ¿sí? El único Espíritu eterno ilimitado. Pero, en segunda medida, también tenemos que tener presente que Jesús, en su condición de hijo o de varón perfecto, es el plan de Dios para la humanidad y para la creación. Jesús es el logos, la palabra o el plan maestro de Dios para los hombres. Dios no hubiera creado el mundo ni hubiera creado al hombre si en su mente primero no hubiera estado el Cristo, el Mesías, quien es el que le da sentido a todo lo creado. Colosenses capítulo número 2, versículo 2 dice que el misterio de Dios es Cristo, que el plan de Dios para el hombre es Cristo, porque en Cristo nosotros podemos descubrir todo lo que Dios quiere o demanda de nosotros. Hebreos 1, del 1 al 3 dice que Dios ha decidido hablarnos o revelarnos su plan, hablándonos por medio del Hijo, quien fue la razón por la cual Él hizo el universo. Por medio del plan de Dios en Cristo, Dios ha determinado que Él mismo habitará en un paraíso en medio de los hombres, manifestado en carne en un cuerpo que es llamado el tabernáculo de Dios con los hombres, tal como lo dice Apocalipsis 21:3, y como nos lo recuerda el mismo Señor Jesucristo cuando dijo, refiriéndose a su cuerpo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dice también Apocalipsis 21:22, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Colosenses capítulo número 1, versículos del 15 al 19 nos está mostrando que Jesús es el plan de Dios porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios deseó hacerse visible en medio de una creación de hombres.
Entonces, en ese plan de Dios, Dios decidió que Cristo fuera la imagen visible de Él mismo. Por eso se dice que Él es el primogénito de toda creación, porque Dios, antes de crear el mundo, primero pensó en su manifestación visible en medio de esa creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por la razón de Él. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí ven? Si no hubiera sido por Cristo, Dios no crea las cosas, Dios no crea el mundo. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, Él que es el principio. Porque antes de pensar en crearlo todo, Dios pensó en su manifestación en carne que tomaría cuando llegara el tiempo. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Sí? Ahí donde dice que agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, está diciendo que Dios decidió manifestarse en carne en Cristo Jesús. Por eso agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud dentro de ese plan eterno que Dios tenía para con la humanidad. Que Cristo es el plan de Dios, claro, lo vemos en 1 de Pedro 1, 18 al 21 también, donde dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire que aquí se está diciendo que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no fuimos comprados con oro o con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo que ya había sido destinado como un Cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. De manera que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo dentro del plan de Dios, pero realmente aproximadamente como un poco más de 2000 años es que fue sacrificado como un Cordero sustancialmente, realmente, ¿sí? Pero en el plan de Dios esto ya estaba desde antes de haberlo creado todo. Efesios capítulo número 1, versículos del 3 al 5 también dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios también escogió a un montón de creyentes, a un montón de hombres en Cristo. Los escogió desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba escogido ¿en quién? En Cristo, quien es el que le da sentido a todo lo que Dios ha querido hacer para el hombre. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que nosotros estamos viendo en la Escritura claramente que la Biblia dice que el Hijo existía antes de la fundación del mundo como el propósito de Dios, existía como el plan de Dios, estaba en la mente de Dios, pero la manifestación de Dios en carne como el Hijo se dio realmente cuando un niño fue engendrado en la Virgen María, y ese es el niño Jesús, quien es Emmanuel, Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre. Dios les bendiga. Adelante. Cuando hacemos la pregunta de que si como unicitario creemos que el Hijo existía antes de la fundación del mundo, como el propósito de Dios, entendemos que es así porque la Biblia nos muestra que el Hijo era preexistente a la creación como el propósito, plan redentor de Dios el Padre. Ya el hermano Julio César Clavijo, al igual que el hermano Alexander Serrato, presentaron algunos versículos donde se muestra claramente que el Hijo existía en el pensamiento, el propósito o voluntad del Padre. Se ha citado, por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro, en el versículo 18, que dice, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí encontramos que Cristo, como el Cordero de Dios, había sido destinado o escogido desde antes de la creación. Así que había un Cordero en la eternidad. Ese Cordero es el Hijo de Dios, quien existía en Dios. Y la Biblia dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir que Dios, el Padre, en su voluntad, tenía un cordero, cuyo cordero es el Hijo, ¿verdad? Y ese cordero que existía antes de la fundación del mundo en Dios, Dios lo presentó de manera física y visible en el tiempo de los hombres como un verdadero hombre. Lo que antes era el pensamiento, el propósito de Dios, Dios lo presentó, lo manifestó al mundo real. ¿Y cómo sucedió eso? Cuando el mismo Dios se manifestó en ese cordero que tenía en su propósito. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que el propósito de la voluntad de Dios era en sí mismo. Y dice, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Qué fue manifestado en los postreros tiempos? El Cordero que estaba en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, refiriéndose al Cordero manifestado, cuyo Cordero antes de la fundación del mundo estaba en el pensamiento de Dios, ese Cordero fue manifestado por medio o mediante del cual creéis en Dios. Así que creemos en Dios por medio, ¿verdad?, de ese Cordero que fue manifestado, cuyo Cordero existía antes de la fundación del mundo como el propósito redentor de Dios. Así que aquí encontramos esto. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice que ese Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, se presenta ese Cordero antes de la fundación del mundo, destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Apocalipsis 13:8 dice que ese Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo fue inmolado antes de la creación de todas las cosas. Así que por parte del apóstol Pedro vemos a ese Cordero existiendo antes de la fundación del mundo como el propósito redentor de Dios. Y por parte de Juan, según Apocalipsis 13:8, el Cordero que habla Pedro, Juan dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero no podríamos hablar que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo sin entender que para ser inmolado ese Cordero antes de la fundación del mundo, también se tuvo que haber pensado en la manifestación de Dios en carne como ese Cordero. Se tuvo que haber pensado en todo lo que Jesús vivió hace 2000 años
hasta llegar a su muerte. Y no solamente eso, sino que cuando leemos San Juan 17:5, encontramos que no solamente en la eternidad ese cordero fue inmolado, sino que en la eternidad ese cordero también tuvo que ser resucitado y glorificado, porque sería absurdo pensar que Dios en la eternidad solamente en su voluntad tenía ese cordero y ese cordero fue inmolado, y no pensar en su resurrección y su glorificación. Por eso Jesús, como un verdadero hombre, refiriéndose a eso que existió en Dios antes de la fundación del mundo, habló acerca de en Juan 17:5. Así que creo que estas son evidencias muy sólidas, bíblicas, claras, de ver y entender acerca de la persona de Jesús. Entonces, resumimos en el día de hoy. Como unicitarios que somos, creemos que el Padre es el único Dios. Como unicitario que somos, creemos que el Hijo es el mismo Dios como un verdadero hombre. Como unicitario que somos, creemos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Como unicitario que somos, creemos que las oraciones de Jesús fueron realizadas por él como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Como unicitario que somos, creemos que el Hijo existía antes de la fundación del mundo como el propósito de Dios, cuyo propósito fue manifestado cuando Dios en el tiempo vino a este mundo tomando forma de siervo. Eso es lo que creemos como unicitarios. Así que, queridos hermanos y amigos, cuando usted vea videos que han sido recortados, mutilados, cercenados, sacándolos de contextos de un video completo para tratar de insinuar malintencionadamente cosas que realmente no creemos, inclusive colocarnos como si estuviésemos entre el hermano Julio César Clavijo, el hermano Alexander Serrato y mi persona, hablando de cosas distintas, como para presentarnos, o no sé si lo que ellos desean es que nosotros, hermanos, tengamos rivalidades, que nos levantemos los unos con los otros, pero no vamos a caer en ese juego. Ese juego es el juego del mundo trinitario, donde ellos se maltratan, se ofenden, donde ellos se dicen tantas cosas, después se piden perdón, ¿verdad? Borran todos los videos sucios que se han hecho los unos a los otros, se piden perdón y vuelven y se insultan, ¿verdad? Y ese no es el mundo ni la vida cristiana que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, no vamos a caer en ese juego. Quisiera darle las palabras al hermano Serrato para que él, pues, nos diga algo para ir terminando con relación al propósito de este video que hemos realizado. Bueno, hermano, la verdad es una, cómo puedes decirlo? Es una artimaña del diablo la que se está usando de querer confundir a las personas o querer confundir a los hermanos y sacarlos de la congregación, ¿sí? Sacando fuera de contexto nuestras palabras, nuestras enseñanzas, como si nosotros creyésemos algo diferente a lo que es la unicidad de Dios, lo cual no es cierto. La verdad se los digo, no es cierto. Nosotros, yo en lo particular, lo digo, el Señor me llamó siendo yo trinitario, me llamó a su iglesia y hoy estoy aquí
y defiendo su doctrina, la defiendo y trato de que las personas entiendan que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Soy pentecostal, soy del nombre y sé que si el Señor me lo permite y sé que es su voluntad y así será, seguiré siéndolo y en la eternidad me levantaré o estaré con Él confesando que Él es el único y verdadero Dios. No hay que creer, mire, es duro de verdad ver hermanos que un día creyeron en esta verdad y hoy se han vuelto a la fábula, se han vuelto al mito, se han vuelto a la mentira. Y como artimañas tienen que decir, Cerrato y Polo enseñan algo diferente que Clavijo, o Clavijo y Polo enseñan algo diferente que Cerrato. Y miren, los unicitarios ni se ponen de acuerdo, no. La confesión unicitaria es que Dios es uno, único, solo, no hay otro además de Él, y ese único Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesucristo. Eso es. Y hoy hemos dicho que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que no hay otro además de Él, verdadero Dios, verdadero hombre, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Y Él es el único Dios, el cual es el Dios y Padre nuestro. Y Pablo lo dijo así, y así lo creemos. No lo creemos porque lo dijo Julio César Clavijo, no lo creemos porque lo dijo Luis Polo, no lo creemos porque lo dice Ale Cerrato, no lo creemos porque lo dice otro, no, lo creemos porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, pues mi obligación es creerlo. Por lo tanto, mi hermano, no te dejes mover. ¿Dónde estás? Estás bien. Te falta un poquito de sabiduría, hombre. Llama a Polo, llama a Julio César, llama a Cerrato. Pues, o si puedes llamar a otro, pues llámelo y hable con él y diga, hermano, vea, tengo esta duda. Estamos dando las oportunidades a los hermanos que llamen y pregunten, hagan su pregunta. Hermano, yo creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hermano Julio, sus palabras en relación al propósito de este video para los hermanos. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Alexander, por este momento en que hemos compartido la palabra de Dios respondiendo a 5 preguntas. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da, porque mostramos, y como lo decía el hermano Alexander, la creencia a la unicidad es una creencia bíblica completamente, donde nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Leer la escritura y mostrar que nosotros creemos lo que la Biblia dice. ¿El único Dios es el Padre? Sí, ahí está en la Biblia, hay textos bíblicos. ¿Usted cree que el Hijo es el mismo Dios Padre manifestado en carne? Sí, hay textos bíblicos. ¿Usted cree que Jesús es Dios y que Jesús es hombre? Sí, y hay textos bíblicos. El que quiera luchar contra nosotros realmente tiene que enfrentarse contra la escritura, realmente no contra nosotros, sino contra la misma palabra de Dios. Es muy importante que la gente pueda esforzarse por entender lo que nosotros estamos diciendo, porque inclusive explicándolo aquí de una manera tan clara como lo hemos hecho, uno ve que hay gente que está opinando en el chat y que dicen todavía que uno ha dicho una cosa diferente. O sea, ni siquiera están prestando atención por estar pendientes más de una lucha en unos comentarios, en vez de prestar atención sobre lo que verdaderamente se está diciendo, y por eso después salen diciendo que uno dice otra cosa diferente porque ni siquiera ellos mismos quieren prestar atención. Pero la verdad bíblica es la siguiente: solamente hay un Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. Dice la Biblia que ese mismo y único Dios fue manifestado en carne como el Hijo, el varón perfecto. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, claramente lo dice, ¿sí? Y las diferencias entre el Padre y el Hijo se explican ¿por qué? Por la encarnación, porque Dios fue manifestado en carne, no por esos asuntos raros ahí de que hay 3 personas divinas y cosas de esas que la Escritura nunca menciona. Las distinciones entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, por el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando la gente no quiere prestar atención al misterio de la piedad, pues entonces no van a poder entender nada. Y van a pensar que cuando nosotros estamos hablando de Dios como el Padre, que realmente estamos hablando de Él como Hijo. Y cuando nosotros estamos hablando de Dios como el Hijo, entonces ellos van a creer que estamos hablando de Dios como el Padre. Y por eso dicen que Dios como Padre se oraba a sí mismo, ¿no? Como Padre no oraba, Él oraba como el Hijo. Dios como el Padre recibía las oraciones, no las recibía como el Hijo. Es decir, mientras ustedes no puedan entender esas distinciones, no van a poder comprender nuestro lenguaje y ustedes siempre van a estar tergiversando todo lo que nosotros decimos. Así como le pasaba a Cristo. Cristo dijo, ¿por qué ustedes no pueden comprenderme? Porque ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes no quieren prestar atención. Ustedes quieren que
como si yo estuviera diciendo otra cosa y quieren deformar mis palabras, pero lo que yo estoy diciendo es esto. Sí, eso es lo que nosotros estamos diciendo, eso es lo que nosotros estamos hablando, eso es lo que nosotros estamos todo el tiempo anunciando. Si se presta atención a lo que nosotros estamos diciendo, no se va a salir con tonterías o con cuentos de que estamos diciendo cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hoy se han contestado 5 preguntas a las cuales hemos respondido claramente que sí creemos que el único Dios es el Padre, lo creemos. Que el Hijo es el mismo Dios Padre como un verdadero hombre, lo creemos. Estamos completamente de acuerdo. Creemos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, lo creemos, completamente estamos seguros. Creemos que todas las oraciones de Jesús fueron realizadas por él como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios, claro, lo creemos. Nosotros confesamos eso. Y confesamos que el Hijo existía como un propósito en el plan de Dios, pero el Hijo preexistió a su encarnación como Dios el Padre, porque Él es el único Dios eterno. O sea, Jesús es el Dios eterno y por lo tanto antes de su encarnación Él preexistió como el único Dios eterno, como el Padre eterno. Y después de la encarnación continúa existiendo como el Padre eterno, porque por eso se llama Padre eterno, porque no deja de serlo. Dios siempre ha sido Dios y nunca lo va a dejar de ser, pero también se metió en el tiempo y en el espacio manifestado en carne como un verdadero hombre. ¿Esto es difícil? No, no es difícil. Es algo que está en la Escritura y que es fácil de entender para aquel que tiene un corazón abierto, un corazón dispuesto para Dios. ¿Qué es lo que nosotros pedimos a la gente? Que sean honestos, que si nos van a refutar, enfrenten nuestro argumento, no lo que a ustedes les parece que nosotros decimos, sino nuestro verdadero argumento. Si no lo entienden, pidan explicación y se lo repetimos para que lo puedan entender. Pero si nos van a refutar, refuten nuestro argumento, no otro. ¿Sí? No se pongan a escuchar ahí por allá charlatanes que primero se inventan un argumento, un muñeco de paja, y que dicen que Julio César Clavijo dice tal cosa, un muñeco de paja, y luego quieren refutar ese muñeco de paja que es fácil de derribar. Pero los verdaderos argumentos que nosotros damos no los quieren ni tocar, no los quieren ni mover con un dedo. ¿Sí? Ese es el problema que ocurre realmente, ¿sí? Con este tipo de charlatanes que salen por ahí. Qué bueno que fuera que esos charlatanes llamaran y dijeran, venga, ¿cómo es que usted es que cree? Y le voy a refutar su verdadero argumento, a ver si es que son capaces de refutarlo. Pero volvemos a replicar acá. Cuando ustedes realmente intentan refutarnos a nosotros, no nos están refutando a nosotros. En realidad se están metiendo contra la propia Escritura y por lo tanto no van a poder refutarla jamás. Mientras tanto, los argumentos trinitarios son fáciles de derrotar. Y los argumentos de los unitarios, adopcionistas de ese tipo dinámico. En realidad no es una doctrina nueva, es una doctrina muy antigua. La doctrina adopcionista dinámica, eso venía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay como un resurgir de esa herejía, pero esa también es fácil de derrotar, porque todos estos adopcionistas dinámicos se tienen que enfrentar contra los textos donde la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. ¿Y lo van a poder hacer? No. Y van a poder enfrentarse contra los textos que dicen que Dios mismo iba a venir a salvarnos. ¿Van a poder refutarlos de alguna manera? No, no pueden, porque contra la Escritura no se puede, ¿sí? El hombre puede luchar, el hombre puede querer hacer muchas cosas, pero todo el que lucha contra la palabra de Dios, ocurre lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cada vez que tú das una patada, tú mismo te estás perjudicando y te estás haciendo daño. Tú mismo te estás haciendo daño cuando estás atacando la palabra de Dios. ¿Hay alguna cosa difícil en esto que nosotros hemos enseñado? No, no hay nada difícil. Es simplemente creer que Dios se manifestó en carne. Es simplemente creer que las diferencias entre el Padre y el Hijo se explican por el mismo misterio de la piedad. Pero como ustedes no creen en el misterio de la piedad, pues va a ser difícil que lo puedan entender y lo puedan explicar, porque primero lo tienen que creer. Y para poderlo creer, primero tienen que tratar de entenderlo, pero si no lo quieren entender, pues ¿cómo van a poder hacer? Entonces, ese es mi llamado. Cualquier enemigo de la fe que quiera enfrentar el argumento, busque el verdadero argumento de nosotros. No lo que dice por allá un charlatán, que es que Luis Enrique Polo dice esto, que es que Alexander Serrato dice aquello, con videos editados de aquí y de allá. No, busquen lo que nosotros decimos, cítenos de una manera legal y juiciosa. De lo contrario, ustedes serían unos tramposos, unos mentirosos, porque estarían jugando el mismo juego de unos tramposos que los han puesto en esto, ¿sí? Pero si nos van a enfrentar, enfréntenos con nuestros propios argumentos, que nosotros estamos listos para dar respuesta a los argumentos que nosotros hemos dicho y somos responsables de esos argumentos que hemos dicho, pero no con mentiras, no con bajezas, porque eso sí es triste, ¿sí? Que entonces
una cosa que tiene que ser seria, un debate que tiene que ser serio, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de la salvación de los hombres, ¿sí? Se rebajen a hablar mentiras y tonterías acerca de lo que nosotros estamos hablando y siempre proclamando cuando estamos nosotros diciendo las cosas que anunciamos, la palabra de verdad. En mi canal Fe Bíblica hay muchos videos donde yo he dicho todo, ahí están, pueden ver mis videos, pueden entender qué es lo que yo hablo, qué es lo que yo anuncio, qué es lo que yo predico. Tengo muchos escritos también donde se demuestra lo que yo hablo, lo que yo anuncio, lo que yo predico, lo que también le predican los hermanos Alexander y Luis Polo, están en los canales de ellos, en los escritos de ellos. Cítenlos de una manera juiciosa, cítenlos de una manera seria, de una manera sensata, de una manera verdadera. Pero lo que disgusta es cuando se quiere hacer un debate donde se quiere tomar un argumento inventado y sobre ese argumento inventado entonces querer desprestigiarnos a nosotros. Eso no se debe hacer. Cualquiera que haga eso no está en ninguna medida para un debate. Hay gente que dice que tengamos un debate, pero ¿cuál debate vamos a tener si lo primero que hacen es tergiversar nuestras palabras? ¿Con qué ganas acepta uno un debate ante una persona como esas? No, sean serios y citen bien, ¿sí? Entonces ese es el punto que yo digo para despedirme. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Bueno, no siendo más, gracias a la audiencia, a todos los hermanos, y quiero informar para terminar que el hermano Alexander Cerrato, el hermano Julio César Clavijo y mi persona estaremos realizando futuros estudios en el canal del hermano Alexander Cerrato, en el canal del hermano Julio César, en este canal, y vamos a con la ayuda del Señor a traer unas hermosas enseñanzas para edificación de la iglesia. Entonces, no siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.